Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. En los últimos años hemos empezado a escuchar con más fuerza el término neurodiversidad, una palabra que nos invita a mirar la diferencia no como un problema, sino como una riqueza. Hablar de neurodiversidad significa reconocer que cada cerebro funciona de manera única y que en lugar de forzar a las personas a encajar en moldes rígidos, debemos transformar los contextos para que todos puedan aprender y participar. Hoy conversamos con Coral Elizondo Carmona, autora del libro Neurodiversidad, el funcionamiento del cerebro en la escuela inclusiva. Coral nos propone un cambio de mirada profundo, abandonar el modelo médico que patologiza las diferencias y avanzar hacia un modelo inclusivo que valore la singularidad de cada estudiante. Damos ya paso a la conversación, que esperamos que resulte inspiradora para todo el profesorado y para quienes creen en una escuela donde nadie quede fuera. Bienvenida, Coral, ¿qué tal? Hola, buenos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí de nuevo en Octaedro Educación. Para empezar, quería preguntarte cómo podríamos definir la neurodiversidad, sobre todo para personas que no hayan oído hablar del término. Pues mira, neurodiversidad, que en realidad es el título del libro, ¿verdad? No es decir más que los cerebros son diferentes, o sea, que hay diversidad de cerebros. Sería como la forma natural, ¿no?, de hablar de las variaciones del cerebro. No hay una forma única, incluso nos dicen que nuestros cerebros tienen huellas dactilares, que todos somos diferentes. Nuestros cerebros, todos los cerebros son diferentes y eso en el libro y al hablar de neurodiversidad desde un enfoque neuroafirmativo, lo que viene a decir es que tiene que ser una riqueza, nunca un problema. Entonces, hablar de neurodiversidad es decir que biológicamente nuestros cerebros son diferentes. Esa es básicamente la definición. ¿Y qué te llevó a escribir este libro sobre neurodiversidad en relación al contexto escolar? Pues mira, sobre todo la idea de romper con la homogenización, ¿no?, a la que estamos acostumbrados. Yo sentía y considero, ¿no?, que nos falta una mirada mucho más ética a la educación, una mirada que se una sobre todo a esa pedagogía. En el libro amarillo ya hablamos de recuperar la pedagogía. Yo lo que quería enfatizar, sobre todo en este libro, es una mirada más humana, más respetuosa con las identidades de todos los estudiantes y, sobre todo, una mirada que no se centrase en el déficit. Estamos muy centrados en las escuelas, a centrarnos en el déficit, a patologizar todo, ¿no? Pues una mirada que despatologizar las diferencias, ¿no? Que no se centrase, una mirada que rompiese con esa idea del déficit, dando pues voz y voto y visibilizando a todos los estudiantes que se quedan en los márgenes. Fuera de Moyenne, que no pueden habitar en Moyenne, que digamos que es el mundo que lleva el hilo argumental en el libro. El título hace también referencia directa al funcionamiento del cerebro. Además, uno de los capítulos se llama Cerebros únicos, seres humanos únicos, que es lo que estabas comentando al inicio de la entrevista. ¿Puedes apuntar algunas líneas más en esta dirección y cómo lo que podemos saber sobre el cerebro es importante para enseñar en contextos diversos? Pues mira, ya te he comentado que en realidad la palabra neurodiversidad quiere decir que cada cerebro es único, que cada cerebro es diferente, ¿verdad? Hablamos de ese hecho biológico que te comentaba antes. Entonces, esto nos lo llevamos a la escuela y empezamos
pues a considerar cómo aprendemos, pues aprendemos gracias a la plasticidad neuronal. Por lo tanto, nuestro cerebro es cambiante. Fíjate que esto nos lleva a romper esos techos de cristal que a veces ponemos, a tener altas expectativas para todos los estudiantes, pero no solo el saber cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprenden nuestros estudiantes, sino también cómo tengo yo que enseñar. Entonces, enseñar implica, pues, comprender que la variabilidad humana, que la diversidad, pues, lleva una didáctica diferente, implica que debemos hablar de las emociones, conlleva, pues, crear vínculos, regular el estrés, que son aspectos que también abordo en el libro, o incluso diseñar contextos que respeten, pues, la singularidad, ¿no? Esa individualidad de la que he dicho de cada uno de los estudiantes. En definitiva, es como otra forma de entender el aprendizaje en la escuela. El saber cómo aprenden me lleva a entender cómo tengo que enseñar, cómo es ese aprendizaje, cómo tienen que ser las escuelas. Hablas también de la importancia de abandonar el modelo médico, que estaría más vinculado, como comentabas, a patologizar, y para poder pasar a un enfoque más inclusivo. ¿Qué implicaría este cambio de mirada? Pues fíjate, es que me parece que esto es clave, Paula, porque hasta ahora yo que he trabajado de orientadora, digamos, yo siempre he dicho que a mí me han entrenado para ver lo que falta, lo que no tienen. Incluso me han entrenado a poner nombres que normalmente empiezan con la palabra trastorno. Entonces implica, a lo que tú me has dicho, este cambio de mirada implica, pues, dejar de centrarnos en lo que falta, en lo que no tiene, y empezar a mirar a la persona de una manera, mucho más completa. Por eso uno de los capítulos era seres humanos únicos. Y ya no es tanto, normalizar, que es lo que ocurre en Moyenne, ¿verdad? Sino humanizar. Incluir a ya no es tanto incluir al diferente, sino no segregarlo. Y cómo puedo, transformar el contexto para que todos los estudiantes puedan, ser ellos mismos. Utilizo una palabra en el libro que se llama alteridad y es respetar al otro en tanto otro, ¿no? Es eso, es que los estudiantes puedan ser ellos mismos, puedan estar, puedan participar y aprender sin necesidad de ser diferentes a ellos, ¿no? Respetando esa individualidad y esa diferencia como algo inherente en el ser humano y algo valioso y rico. Y en el camino de construir esta escuela que respeta la neurodiversidad, esta escuela inclusiva, ¿qué papel jugaría el diseño universal para el aprendizaje? Pues mira, en ese libro no hablo precisamente del diseño universal para el aprendizaje, por eso esta pregunta me parece muy interesante. Yo creo que el DUA es clave, es un marco educativo que nos va a guiar en el diseño de estos entornos más accesibles, ¿no? Y permite entonces diseñar para esta variabilidad humana, que es lo que estamos diciendo, no para el promedio. Digamos que el libro lo que pretende es que reflexionemos sobre el mito del estudiante promedio y que rompamos ese hechizo. Nos ayuda entonces el diseño universal, nos ayuda entonces a diseñar espacios, vamos a llamarlos así, ¿no? Espacios, entornos educativos y pedagógicos con suelos bajos, con techos altos y con paredes anchas, donde todos encuentran, pues, su propia forma de expresarse, de aprender y de ser. Básicamente yo creo que ese sería el papel que hace el DUA en esta escuela inclusiva. Quería también conocer tu percepción acerca de si el sistema educativo actual está preparado para integrar la diversidad neurocognitiva, de qué manera, en qué punto estamos. Pues mira, estamos avanzando. Yo doy muchísima formación por toda España sobre este tema, ¿no? Estamos avanzando, pero aún falta formación. Necesitamos
pues eso, que los docentes reflexionen, ¿no? Una reflexión pedagógica y una cultura escolar en los centros, una cultura inclusiva que abrace la diversidad. Pero sí que es verdad que hay muchos avances y hay muchos centros que hacen cosas maravillosas y preciosas, ¿no? Yo creo que nuestro principal reto es precisamente romper el hechizo del promedio, ese hechizo de Moyenne, que es el que nos lleva el hilo argumental en todo el libro, y romper sobre todo con esa idea y esa lógica que tenemos de que el rendimiento es homogéneo o que los estudiantes, yo hablo de estudiantes promedio, ¿no? O incluso aulas de talla única, romper con todo eso es lo que tenemos que hacer. Aunque las escuelas se encuentren retos para poder acoger esta neurodiversidad, ¿podrías compartir algún ejemplo de buenas prácticas que destacarías pensando en centros educativos que conozcas? Sí, mira, pues precisamente acompaño a 4 coles, que están en diferentes, comunidades autónomas, están agrupados escolarmente, y estos 4 centros, pues tienen, equipos docentes muy coordinados y formados, tienen sus momentos y sus espacios para reflexionar pedagógicamente, como te he dicho. En las aulas se prioriza, pues, esos espacios flexibles que van a permitir, pues, que todos los estudiantes tengan cabida. Utilizan, métodos pedagógicos, más allá de metodologías, ¿verdad? Me voy a la palabra métodos pedagógicos de forma consciente, métodos pedagógicos, inclusivos, que no dejan a nadie atrás, tienen esas altas expectativas de las que hemos hablado. Otro de los temas que destaco de estas escuelas es cómo trabajan el tema de la convivencia positiva y siempre creando esos vínculos afectivos con una apuesta muy clara hacia un diseño universal para el aprendizaje. Normalmente en estas escuelas no preguntan, ¿pero qué le pasa a este niño? ¿No? Sino qué necesita para aprender y cómo yo le puedo acompañar y guiar. Esas escuelas son increíbles. Y ya para cerrar y en relación a esta última pregunta, ¿cómo se podría acompañar al profesorado en este proceso de transformación de mirada y de su práctica pedagógica? Pues mira, yo aquí, fíjate, incidiría en el tema de las emociones, que ya te he contado que también salía en el libro, con un acompañamiento emocional, ¿no? Una formación que también sea significativa, adaptada al contexto. Hay realidades complejas en el territorio, ¿no? Siempre muy aterrizada en el aula, con ejemplos de casos reales y sobre todo que conecte con su experiencia. O sea, lo mismo que hacemos ese aprendizaje significativo para los estudiantes, pues ahora te estaría diciendo lo mismo para el profesorado. También necesitaríamos, ¿no? Esos espacios compartidos para pensar juntos, para construir esa escuela que soñamos. Y sobre todo, para mí es muy importante cuidarlos. El tema de cuidar a los cuidadores, ¿no? Que me pasó a mí cuando cuidaba a mi madre, pues aquí igual, cuidando a los docentes, cuidando a los docentes que son los que cuidan, porque no va a haber un cambio pedagógico sin crear estos vínculos y este cuidado. Yo siempre digo que realmente lograr una educación inclusiva es un proceso ético, ¿no? Y ahí es donde aparece, pues, todo el tema de los cuidados, que también, por supuesto, se habla un poquito en el libro. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista, Coral. Ha sido un placer. No, el placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros.